En el mundo de la música en vivo, el rider técnico es un documento fundamental que garantiza que un show se lleve a cabo con las condiciones técnicas adecuadas. Este documento establece las necesidades de iluminación, sonido, instrumentos y algunos detalles básicos que necesita la banda para su presentación. A través del rider técnico, los organizadores, técnicos de sonido y producción pueden preparar el escenario de acuerdo a las especificaciones de la banda, lo que asegura una experiencia profesional tanto para la banda como para el público. Importancia del rider técnico. Tener este documento bien elaborado aporta muchos beneficios, tales como: optimiza los tiempos de montaje y prueba de sonido, facilita la comunicación con el staff técnico del lugar, reduce errores técnicos durante el show, evita confusiones respecto al equipo que se debe proveer y refleja profesionalismo por parte de la banda. En síntesis, el rider técnico no es solamente una herramienta práctica, sino también una declaración de seriedad por parte de la banda. ¿Cuáles son los componentes de un rider técnico? Podemos incluir la siguiente información, tal como datos personales, que incluiría el nombre de la banda, el nombre del técnico de sonido si es que tenemos, fecha del show, duración aproximada del show y el contacto de la banda o del artista. Planta de escenario o plano de escenario, que es un esquema gráfico que muestra la disposición de la banda por medio de imágenes. Podemos poner la ubicación de los instrumentos, posición de los monitores, distribución de micrófonos y líneas y señalización de entradas. Se recomienda utilizar iconos claros y detallar bien la información de cada instrumento. Por ejemplo, lo más complejo sería para mí la batería, que lleva demasiadas entradas y en algunos casos lleva hasta salidas. Y también en algunos casos el baterista es el encargado de disparar la secuencia, lo cual también hay que especificar en el documento. Podemos incluir también por debajo de la planta de escenario un esquema de canales que puede llevar la siguiente información en modo de tabla, que puede ser canal, instrumento, tipo de micrófono o comentarios adicionales. Por ejemplo, detallar el total de entradas que vamos a utilizar en toda la banda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una batería puede llegar a tener 8 micrófonos, una guitarra puede llegar a tener 2 porque podría llegar a salir por línea y también por micrófono, un teclado puede tener 2 que serían izquierda y derecha, y también podemos contar con percusión, que podría llegar a tener más de 7 micrófonos también, por lo que debemos contar todas las entradas para que el sonido tenga una idea mucho más clara de lo que vamos a utilizar y también saber obviamente si es que hay disposición de las mismas. Debajo de esa tabla también podemos incluir una más que sea detallada acerca de los monitores, si es que los músicos van a utilizar monitores de piso o si también van a utilizar monitores personales. Otra cosa que también podemos agregar al rider es el backline, o sea, si estamos en otra ciudad y vamos a requerir instrumentos, está bueno también detallar en ese mismo documento la cantidad de instrumentos y qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. También podemos incluir requerimientos de iluminación, por ejemplo, qué colores, qué efectos y qué duraciones. También podríamos llegar a especificar el tema de la pantalla. Y por último, también podemos incluir algunos detalles extra, tales como horarios de prueba de sonido o elementos extra tales como una tarima para la batería o protectores de acrílico también para la batería. Un par de recomendaciones para crear un buen documento. Hay que ser claro y conciso, o sea, no dar muchas vueltas, simplemente decir la cantidad de cosas que vamos a necesitar y ser claro también en los dibujos. También tenemos que tener en cuenta que va a ser interpretado por un técnico, por lo tanto tenemos que hablar un lenguaje que sea comprensible para alguien que está relacionado con el sonido. Utilizar gráficos simples pero efectivos. Lo que suelo hacer yo es utilizar iconos. En algún momento utilicé hasta imágenes de la batería, pero hay que tener en cuenta que también esto hace que el documento sea pesado y a veces sea más complicado para enviar. Recomiendo también hacer uno distinto para cada show, porque obviamente los tamaños de los escenarios y de los lugares no van a ser siempre los mismos. En cuyo caso lo que podemos hacer es preparar dos, uno para un escenario chico tipo bar y otro para un escenario grande tipo festival. También tenemos que tener en cuenta que no todos los sonidos tienen las mismas posibilidades, por lo tanto, si estamos en un lugar chico no vamos a pretender que tenga 50 entradas para tantos instrumentos. Vamos a analizar dos ejemplos de rider técnicos que son míos y me han funcionado bastante bien, la verdad. Uno va a ser más simple y otro más complejo. Empezando por el primero, esta es de una banda de la cual fui miembro hace un tiempo. Tuvimos que tocar en un lugar tipo teatro, por lo tanto yo sabía de antemano que el equipo con el cual íbamos a contar iba a ser bueno, entonces me tomé la libertad de pedir tanto monitoreo personal como monitoreo de piso. Bueno, aquí tenemos el rider. Este rider está pensado para una banda de rock, o sea, tendríamos una voz, una guitarra eléctrica, un bajo y obviamente la batería. Como dije anteriormente, en algún momento utilicé una imagen, una foto, que es este caso, y vamos a verlo en detalle.
Esto lo que está aquí es la primera parte del rider, que sería como una especie de mapa de la planta de escenario. Yo lo que trato de hacer es que sea lo más entendible posible para que el técnico de sonido tenga una referencia muchísimo más clara de lo que vamos a hacer o de lo que nosotros tenemos en el escenario. Bueno, este rider es del 2023. Habíamos tocado en un lugar que es la Usina Cultural de Salta, y lo que yo hice aquí es utilizar imágenes para representar a los músicos, y también lo que hice es ubicar la palabra público, que da a entender que nosotros estamos mirando hacia acá. Lo que hice es poner a referencia sidefields, que son parlantes que están ubicados en los costados del escenario, y también puse un monitoreo de piso para cada músico, para la guitarra, para el bajo, para la voz y para la batería. Pero aparte, en cada instrumento lo que hice es agregar unos iconos que son de micrófonos, que serían 7 micrófonos, que son los necesarios para amplificar la batería, porque era una batería de 7 cuerpos. Esta imagen que está aquí es tal cual yo tengo mi batería, la que llevé ese día. Utilicé un programa online para simular la batería, para hacerla, y es tal cual la mía. Por lo tanto, yo tengo 7 micrófonos para amplificarlas, que serían uno para cada tom, uno para el redoblante, uno para el bombo, overheads y para el hi-hat. Después yo estoy pidiendo una mezcla, que puede ser plug como XLR. Especifico que es macho, porque yo tengo mi consola y mi consola me permite poner tanto plug como XLR. Y además especifico que voy a necesitar corriente, en este caso 3 tomas. Del otro lado, lo que hago es ubicar un micrófono, porque en este caso yo hacía coros, y también especificaba lo que era la batería, porque en este caso la batería quedaba como backline. Entonces esto también le servía a las otras bandas para especificar con qué contaban en cuanto a la batería. En cuanto a la guitarra eléctrica, puse exactamente el mismo modelo de la guitarra que usaba el guitarrista. Y en cuanto a los detalles del costado, tengo la mezcla, que él utilizaba un dispositivo de monitoreo que permitía tanto plug como XLR, y también especifico que es macho, un micrófono para amplificador y también una toma de corriente de 220 volts. Para el bajo no hice un pedido de envío auxiliar para monitoreo personal, ya que el bajista no contaba con un dispositivo que lo permita recibir una señal, simplemente lo iba a hacer mediante el monitoreo de piso. Igualmente para la voz, el cantante no utilizaba un monitoreo, así que simplemente utilizaba el monitoreo de piso. Y así es como quedaba la planta de escenario de nuestra banda. Siguiendo con los detalles, yo lo que hago generalmente es utilizar esta tabla, donde especifico qué es lo que vamos a utilizar, si es que no quedó claro acá. Lo que detallo son instrumento, mic o línea y el soporte ideal. En cuanto al instrumento, puse la voz. Siempre pongo primero la voz. En la segunda columna yo pongo lo que sería una sugerencia. En este caso para voz pido un SM58 o similar. Y como soporte, porque algunos cantantes no utilizan soporte, en nuestro caso sí, puse un boom o un recto. En cuanto a la guitarra eléctrica, puse un micrófono SM57 o similar para amplificador más 220. Y la mezcla auxiliar, que era lo que puse arriba, que eran los iconos que estaban al lado, que sería envío auxiliar XLR plug y la mezcla completa. La mezcla completa sería que él estaría escuchando todos los instrumentos en su monitoreo interno. El bajo utilizaría un micrófono SM57 o similar para el amplificador y 220 voltios. La batería, bueno, esto es un poco más complicado, sería bombo, redoblante, toms y overs. Y después en los micrófonos especifico que tiene que ser un set de batería o bien SM57 o similar. En cuanto a soportes serían booms o clamps. Y bueno, así es como se vería un rider técnico de una sola hoja. En mi caso, yo soy diseñador gráfico y le incluyo detalles como el logo de la banda, el logo acá y acá un par de detallitos más. Para el segundo caso, esta también es de una banda de la cual fui miembro y justamente tocamos en el mismo lugar. Pero en este caso éramos muchos más los integrantes y también cada integrante tenía su monitoreo personal. Por lo tanto van a ver que el documento es mucho más completo, pero lo que tienen en común es que en ambos estoy mostrando la cantidad total de entradas que íbamos a usar, la cantidad total de mezclas que íbamos a usar y también los instrumentos detallados con imágenes y también con una mini descripción al lado de cada uno. Como dije anteriormente, en este caso no puse los monitores sidefields porque no había espacio y además también es un detalle muy importante que en este caso íbamos a utilizar todos monitoreo interno. Así que tranquilamente podríamos obviar todos los que serían los monitores de piso, pero bueno, eso lo vamos a ver en detalle ahora. Siempre pongo el público de este lado de referencia para que se dé a entender que este es el frente. En cuanto al bombo, pedí un micrófono direccional y una mezcla XLR macho o plug.
para no explicar en todos, este tipo de mezcla se pide en todos los músicos, así que van a ver que en todos los iconos está este pedido. Seguimos con la guitarra. Como dije anteriormente, tenemos el pedido de mezcla y también tenemos un cable tipo plug, porque en este caso salía directamente del pedal. El pedal permitía utilizar tanto la criolla como la eléctrica, y obviamente también un pedido de 220 volt de 3 tomas. Teníamos también una guitarra criolla que tenía exactamente el mismo pedido. En el bajo teníamos el mismo pedido, solamente que sería de una sola toma. En cuanto al teclado teníamos el mismo pedido también, pero con la variante que eran de 2 tomas. En cuanto a la batería, acá hay algo especial para explicar. Como pueden ver, hay más iconos y hay más pedidos. En la batería no me molesté en utilizar una foto, pero era algo similar a lo que está acá: un tom, una chancha, un redoblante y unos cuantos platos. Pero en este caso hice un pedido de 7 micrófonos porque era una batería de 4 cuerpos. Tengo un XLR hembra porque sería el canal donde iría la pista. También tenemos otro XLR hembra que sería para el click. Después tenemos la mezcla y los 220 voltios que serían 3 tomas. En mi caso, como dije anteriormente, sería una para la computadora, uno para la consola y uno más para el celular, porque en este caso hice una drum cam. Para las voces teníamos 4 voces principales, y de las cuales una tenía una guitarra criolla, por lo tanto le agregué aquí el icono de plug y sería una salida de TRS. Para no poner el icono de mezcla en cada uno de los cantantes, utilicé este único icono que sería el link de la mezcla de in-ears de los cantantes de XLR macho o plug, me olvidé de poner ahí. Y después hice un pedido adicional de 4 micrófonos porque en este show teníamos invitados, y puse 4 porque calculé que sería lo máximo que podríamos llegar a utilizar. En esta esquina inferior hice un recuento de todos los micrófonos y líneas que llegamos a utilizar. Por ejemplo, 4 voces, 4 micrófonos de voces invitados, 6 líneas de instrumento, 8 micrófonos de percusión, o sea de batería y bombo legüero, 2 líneas de XLR pista y click y 9 mezclas XLR. Para contar en total la cantidad de mezclas que estaríamos pidiendo en este caso, tendríamos que contar las 9 mezclas de los músicos y sumar estos 9 monitores que tenemos delante de cada músico. Y también, como hice en el otro rider, tengo aquí la grilla con los pedidos en detalle. Como puede verse, tenemos la fila de las voces, la guitarra criolla, guitarra eléctrica y criolla, que este es de un músico, bajo, legüero, teclado, batería. En este caso de la batería, lo que hice es poner esto sombreado. ¿Por qué? Porque si no tenemos micrófonos para esto, la verdad que no sonaría bien. Y también sobre la pista, click y la mezcla, porque si no, no podríamos tocar. Tenemos secuencia y si no tenemos la cantidad de entradas necesarias, el show no podría llevarse a cabo. En cuanto a los micrófonos, como dije anteriormente, también pongo la marca del micrófono o el tipo de micrófono o alguno similar. En este caso utilicé esta columna para poner las mezclas. Las consolas tienen asignadas determinadas cantidades de salidas, pero en este caso creo que la consola tenía 16, o sea, para hacer 16 mezclas. Entonces lo que hice yo es enumerar de la 1 a la 9 cuáles serían las mezclas para cada músico. Y así es como se ve el rider de esta banda. Como pueden ver, también puse el logo de fondo, que bueno, otro detalle, el logo lo hice yo, así también como del otro, este logo también lo hice yo. Y también voy a dejar el enlace, es una banda de folclore que sigue hasta ahora, es de mi pueblo, de Rosario de Lerma, y voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ir a verlo. Concluyendo, el rider técnico es una herramienta fundamental para el desarrollo de una banda. No importa si se trata de una banda emergente o de una banda profesional, contar con este documento demuestra compromiso, seriedad y conocimiento en el entorno técnico de un espectáculo. El objetivo no es impresionar para nada, sino garantizar que todo esté en su lugar con tiempo anticipado para que el show salga de la mejor manera posible. He creado muchos riders, he estado en varias bandas, así que si tenés alguna duda podés preguntarme. Voy a dejar también abajo un ejemplo de rider. Lo que también se me olvidó decir es que recomiendo que lo envíen en formato PDF, ya que es un formato universal y lo podemos abrir en cualquier dispositivo, ya sea un celular o una computadora. Evitemos utilizar Word, ya que si un sonidista lo abre de un celular y no tienes Word, no lo va a poder abrir. Así que bueno, eso sería lo último. Y ya para concluir, si tenés alguna duda, podés preguntarme, como dije anteriormente. Te invito a que te suscribas, a que le des like y compartirlo si conoces a alguien que le haga falta esta información. Y sin más que decir, nos vemos.